Estamos siguiendo esta serie del libro de Romanos y hoy estamos en el capítulo 9, desde el versículo 25 en adelante. Y estamos viendo versículo por versículo este libro que tiene 16 capítulos en total. Y hoy estamos en la parte número 25 y no sé cuánto más va a haber, pero todavía no terminamos. La semana pasada estuvimos diciendo que hasta el capítulo 1 hasta el 8 de Romanos habla acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, porque somos pecadores y necesitamos de la cruz de Cristo para ser salvos. Y dijimos que termina en el capítulo 8 la parte teórica, y después hay 3 capítulos, 9, 10 y 11, que Pablo habla sobre el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, que tenemos que ver nosotros con el pueblo de Israel? Esto es importante porque la palabra de Dios fue dada primeramente al pueblo de Israel y luego a nosotros, los que no éramos israelitas, los gentiles. ¿Sí? Y es importante que entendamos qué va a pasar con el pueblo de Israel, porque si no entendemos cuál es el plan de Dios, vamos a poder pensar que Dios es un Dios caprichoso, que cambia de opinión y que cuando las personas fallan, ya Dios te deja y te abandona a tu suerte. Y la pregunta que algunos se hacían en esa época era, si Dios prometió a Israel tantas cosas y luego acabó desechándolos, ¿qué garantía tenemos nosotros, la iglesia, de que un día Dios no hará lo mismo con nosotros? Es lógica la pregunta. Por eso Pablo dedica el capítulo 9 para hablar de que Dios es soberano y dice que Dios ha elegido para salvación a algunos y para perdición a otros. Y en el capítulo 9, que vamos a terminar de ver hoy, habla de la misericordia de Dios, de que Dios eligió para salvación por misericordia. Todos nosotros merecíamos el infierno y tú y yo ahora mereceríamos estar en el infierno, pero no estamos. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Sí. Y en el capítulo 10, hoy vamos a comenzar a ver que tenemos nosotros la responsabilidad de creer y aceptar ese regalo que viene de Dios. ¿Sí? Así que vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el capítulo 9 de Romanos y vamos a ver desde el versículo 25 hasta el 29. Romanos 9, 25 hasta el 29. Lo voy a volver a leer y dice así. Como también en Oseas, es un profeta del Antiguo Testamento, dice así. Dios dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta palabra está hablando de nosotros los gentiles. No éramos el pueblo de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos extendió su salvación. Y el versículo 27 y 28 y 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como lo dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y estos versículos hablan de la misericordia que Dios mostró al pueblo de Israel. ¿Cómo? Dejando un remanente, dejando siempre un resto que fue fiel. ¿Sí? Y que lo vamos a ver eso también en el capítulo siguiente, el capítulo 11. ¿Sí? Así que repite una y otra vez, Pablo, que fue por misericordia que Dios nos extendió su perdón, su salvación. Dios nos eligió para salvación a unos, y dice la Biblia, para perdición a otros. ¿Sí? Algunos decían,
pero entonces Dios es injusto. Y habíamos hablado de que si realmente Dios tuviera que ser 100% totalmente justo, hablando de la justicia desde nuestro punto de vista, ¿cuál sería el resultado? Ninguno tendría la salvación. Todos mereceríamos el infierno. Pero Dios tuvo misericordia y nos extendió su salvación y dice que predestinó para salvación a algunos. Y hoy vamos a ver que la salvación siempre fue por dos cosas. Una, la misericordia de Dios, porque Dios te eligió. Y la segunda, que es la que vamos a ver hoy, es por la fe puesta en lo que Él dice. La salvación es un regalo, pero todo regalo tú tienes que tomarlo, recibirlo, ¿sí? Creerlo. Y es de esta manera en que nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de creer, ¿sí? Y eso fue siempre así. No es que es ahora nada más, siempre fue así. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios eligió a Abraham para salvación, ¿sí? Dios lo escogió, pero también dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Romanos 4, 3. ¿Sí? Así que la salvación antes y ahora es igual. Necesita la misericordia y elección de Dios por un lado y por el otro lado necesita alguien que lo recibe por fe. Si falta uno de los dos, no puede suceder. Tiene que ser por un lado la misericordia que Dios te habla a tu corazón y segundo, que tú respondas a Él en fe y creyendo lo que Él te dice. ¿Sí? Cuando eso se produce, la Biblia le llama nuevo nacimiento. Nace una vida nueva, uno nace de nuevo. ¿Sí? Hace mucho un muchacho vino a la iglesia y él sabía que necesitaba de Dios, como muchos de nosotros cuando llegamos por primera vez. Pero en ese momento él sentía que su corazón estaba tan sucio que él no podía, así como estaba, acercarse a Dios. Entonces él pensó, para ser mi cristiano, yo primero me voy a tener que limpiar un poco y después, cuando ya me esté más parecido a todos estos que están acá sentados, yo voy a venir y voy a creer en este Dios. Sí. Pero un día él escuchó que la palabra de Dios dice así: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y en lo más profundo de su corazón sabía que él se sentía cargado y cansado por muchas cosas. Y escuchó que la voz del Señor le decía: ven así como estás, ahora. Y él creyó a Dios y esa misma noche se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesús que sea su Señor y su Salvador. ¿Qué hizo Dios? Le extendió su misericordia, él le creyó y ese mismo día Dios empezó a cambiarlo y fue como una revolución que empezó en su vida. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esa es la salvación. Empezó un día y continúa hasta el día de hoy. Y yo sé que es así porque ese muchacho unos años después se casó conmigo y hoy está acá sentado. Sí. Así que no importa quién tú seas, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa lo sucio que te sientas o estés, cuando Dios te extiende su misericordia, te hace entender su palabra y tú le crees a Él, respondiendo en fe, se produce la salvación. Un milagro de la vida y tú comienzas una nueva vida. La misericordia de Dios más el creerle a Dios. ¿Sí? Y eso es, cuando comienza eso en tu vida, comienza algo nuevo. Dios te da alegría, te da gozo, te da amor, te da esperanza y hasta ese momento es una vida que no habías conocido jamás. Eso es la salvación. Ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo experimentar esa alegría, esa transformación, ese milagro en eso? ¿Por qué como pueblo de Dios no pudieron hacer eso? Y el problema fue que muchos de ellos no pudieron ser salvos
Porque dice la palabra que no le creyeron a Dios, sino que confiaron en su propia justicia. Confiaron en sus propias justicias. Vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 31 hasta el 33. Romanos capítulo 9, 31 hasta el 33. Mas Israel, es decir, el pueblo de Dios, que tenían la ley, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Dios les había dado al pueblo de Israel la ley de Moisés, ¿no? Tenían una ley que tenían que cumplir. Pero el propósito de Dios realmente no era que ellos, cumpliendo A más B más C más D, ellos pudieran ser salvos. El propósito de la ley que Dios le dio a través de Moisés es que el pueblo de Dios se diera cuenta que ellos solos no podían cumplirla. Que necesitaban rendirse a Dios, necesitaban de la misericordia de Dios para poder acercarse a Dios. La ley estaba para mostrarles que era imposible agradar a Dios y acercarse a Dios por las propias fuerzas humanas. Para eso Dios le dio la ley. Por ejemplo, la ley decía no matarás, ¿sí? Y el rey David no solo mató, sino que también adulteró e hizo lo malo delante de Dios. Sin embargo, él merecía morir. ¿Y qué pasó? En el Salmo 51, David se humilló y oró a Dios: Dios, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David como rey sabía, y él tenía todo el dinero que un rey puede tener y podía ofrecer cuantos sacrificios de animales quisiera hacer. Pero él sabía que el perdón y la misericordia de Dios solo venían, no por hacer cosas él, sino por postrarse delante de él y pedirle su perdón y su misericordia. Y cuando él hizo eso, dice la palabra de Dios, que fue perdonado por Dios totalmente, fue restaurado. ¿Por qué? Porque no confió en su propia justicia, sino en la misericordia de Dios. Así que Dios le dio al pueblo de Israel la ley, no para que la cumplan y se sientan seguros. Haciendo esto y esto, yo voy a llegar a Dios. ¿Sí? De lo contrario, todo lo contrario, tenían que guiarlos a humillarse y reconocer su necesidad de un Salvador. ¿Sí? El problema es que el pueblo judío, hasta el día de hoy, tienen sus leyes y reglamentos. Y piensan, si tú usas una ropa de tal color, una barba larga hasta acá, si tú el sábado vas y haces esto y esto y esto en el lugar de reunión, y si tú no comes estos alimentos y no te contaminas con estas otras cosas, vas a poder agradar a Dios. Y ahí está el problema. Cuando uno empieza a pensar, si yo hago esto y esto, le voy a gustar a Dios. Y ese fue la piedra de tropiezo para ellos. Sí. En Romanos capítulo 10, versículo 1 hasta el 4, dice así: hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo quería que su pueblo fuese salvo, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no es un celo de Dios inteligente, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel
que cree. El fin de la ley, el propósito de la ley era guiarlos a Jesús, guiarlos a su necesidad del Salvador. El propósito de la ley para el pueblo judío era que se dieran cuenta que sin un Salvador ellos no podían hacer nada. Así que, pero el problema es que ellos se hicieron sus leyes y reglamentos y se empezaron a sentir seguros cumpliéndolo todos los días. Cuando vino Jesús y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos pensaron que no necesitaban de un Salvador. ¿Sí? Por eso Jesús fue una piedra de tropiezo para ellos, porque no quisieron recibirle. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? No solamente pasó esto con el pueblo de Israel. Cada vez que una persona se hace su estándar de justicia y piensa, haciendo esto y esto, Dios me va a dejar entrar en el cielo, está haciendo lo mismo, que el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Si tú vas afuera de la calle y le preguntas a 10 personas, ¿tú piensas que vas a ir al cielo si te mueres hoy? De 10, 9,5 te van a decir que se van a ir al cielo. ¿Por qué? Pregúntale por qué. Y te van a decir, porque yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no engaño, porque yo me esfuerzo mucho en mis estudios, porque me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque no le hago faltar nada a mi familia. Yo soy una persona honrada, buena. Sí. Y piensan que si hoy se mueren y van al cielo, le van a poder decir a Dios, bueno, Dios, yo soy bastante bueno. Comparado con este otro que es un asesino que mató a 30 personas, descuartizó a 50, yo soy una persona más o menos buena. Y tienen la imagen que Dios tiene como una balanza, ¿sí? Y que en esa balanza están las cosas malas que nosotros hicimos, pero en el otro lado están las cosas buenas que nosotros le vamos poniendo. Y hay algo en el ser humano que cuando uno es consciente de que uno ha pecado, cuando uno tiene tendencia a querer hacer algo bueno para balancear la cosa. Entonces los israelitas, si bien sabían, porque la palabra lo dice, que el hombre es pecador, ellos pensaban que con todas las cosas buenas que hacían, Dios iba a estar contento con ellos y los iba a aceptar. El problema de Dios, el problema es que la justicia de Dios no se mide porque tú hayas hecho más cosas buenas que malas. Dios, la justicia de Dios no es así. Yo me acuerdo que un día uno de mis hijos vino y me regaló 1,000 yenes. Y me dijo, mami, te lo regalo para que lo uses para lo que quieras. ¿Qué piensa una madre cuando pasa una cosa así? ¿Qué piensa? Qué raro. ¿O no? ¿No? Es lo que uno piensa, qué raro. Pero bueno, a la noche le pregunté, ¿por qué me regalaste 1,000 yenes? Dijo, bueno, en agradecimiento. ¿Y tu papá? Le digo, bueno, entonces divídanse 500 para cada uno. A la mañana siguiente llamó el maestro de la escuela. Algo malo había hecho. ¿Qué hay dentro del ser humano? Que es que uno sabe que está mal, pero ya, haciendo esto otro bueno, tal vez lo mejore un poco. Esa es la justicia del ser humano. Sin embargo, la palabra dice que Dios es santo, 3 veces santo. Y si alguien quiere entrar en su cielo, no tiene que haber pecado ni siquiera una vez. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y si tú quieres entrar en su cielo, no tienes que haber pecado jamás en toda tu vida, ni siquiera una vez. Porque una sola mentira que tú le dijiste a tu mamá cuando eras chiquito, ya te dejó fuera, te dejó condenado para siempre y rumbo al infierno. La medida de la santidad de Dios no es la nuestra.
Es por eso que no importa que nosotros hagamos cosas buenas o más malas. La salvación solamente es porque Dios dio a su único Hijo Jesús a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Y la persona que en Él cree tiene la vida eterna. No importa que sea un asesino que haya matado a 30 personas o que sea el niño que le mintió a su mamá. Los dos por igual son pecadores que necesitan del perdón de Cristo. Y el problema es, hoy en día, es que la mayoría piensa, yo no soy una mala persona, me esfuerzo bastante. Y de alguna manera yo trato de ayudar a los otros, voy a la iglesia, oro todos los días, de vez en cuando leo la Biblia, y seguramente Dios me va a dejar entrar en el cielo. Pero el problema es que cuando vayan delante de Dios se van a llevar una sorpresa. Porque la medida de Dios, de la justicia de Dios, es diferente a la nuestra. Requiere no haber pecado jamás. Y cuando uno se da cuenta de eso, uno se da cuenta que está fuera totalmente de la posibilidad. Y lo único que queda entonces es decirle a Dios, yo necesito que tú me perdones. Y solamente la persona que viene a Cristo diciendo, necesito que me perdones, puede recibir ese regalo que es la vida eterna. Así que no importa cuán pecador tú seas, esa cruz de Cristo fue suficiente para pagar por cada uno de nuestros pecados. Esto para nuestra mente no parece lógico. Y a veces alguno puede pensar, pero esto es injusto. Una vez una persona vino y me dijo, mi esposo se hizo cristiano y él antes fue un desastre. Pero ¿usted me quiere decir a mí que ahora Dios le perdonó todo y él se va a ir al cielo por haber creído en Jesús? Y digo, sí, eso dice la Biblia, es así. Pero eso es injusto, porque todo lo que él hizo, Dios lo deja así, en cero. Y yo que hasta ahora siempre fui buena esposa, que lo aguanté, que lo perdoné, que siempre estuve en la casa, que siempre hice todo bien, si yo no creo en Cristo, ¿me voy a ir al infierno? Eso dice la Biblia. Que no es por lo que tú haces, sino que es por la misericordia de Dios y por lo que Jesús hizo. ¿Sí? Y para nuestra lógica esto parece difícil de entender, nos parece que no tiene lógica. Por eso Jesús es una piedra de tropiezo. Pablo sabía muy bien esto, él era un judío, orgulloso de su religión y cumplía toda la ley. ¿Sí? Él dice que a él nadie le ganaba en cumplir la ley. Era irreprensible. ¿Sí? Si la ley decía que había que hacer 1, 2 y 3, Pablo hacía 4, 5 y 6. Nadie le ganaba a él, entre comillas, en esa perfección de tratar de cumplir la ley. Pero Pablo dice que él era una persona, que era un fanático sinceramente equivocado. Él estaba poniendo su fe en algo que era equivocado. Él pensaba que por cumplir esa ley Dios lo iba a aceptar. Sí, pero no era así. Cuando él se dio cuenta, fue cuando él iba camino a Damasco y él, siendo una persona que cumplía toda la ley, que era judío, que hacía todo lo que había que hacer según el Antiguo Testamento, un día cuando iba camino a Damasco, se le apareció Jesús y él cayó a tierra arrepentido. Y en ese momento que él cayó a tierra, Pablo hizo la pregunta más importante de toda su vida. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta más importante que tú puedes hacerte en toda tu vida. Cuando vienes delante de Dios y le dices, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Sí? Y es una pregunta que se hace cualquier persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando Pablo se encontró con Jesús, él le dijo, Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Antes que eso, Pablo tenía muchos planes para su vida, ¿sí? Muchas cosas, pero a partir de ese día, todos sus planes los consideró como basura con tal de conocer más a Cristo. Hasta ese momento era enemigo de Dios, pero en ese instante se volvió un seguidor, un servidor de Cristo. Y cuando Jesús viene a tu vida, cuando Él te confronta, cuando te chocas con la piedra que es Jesús, solamente hay dos opciones. Una, o tropiezas con Él y te caes a tierra como Pablo y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O tropiezas con Él como el pueblo judío y dices, yo no necesito de este Salvador. ¿Qué vas a hacer tú con la piedra que es Cristo? Puedes tropezar para vida o puedes tropezar para muerte. No puedes quedarte en el medio, o una u otra. Todo depende de tu decisión. En Romanos capítulo 9, versículo 33, dice, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Eso es Jesús. El que creyere en Él no será avergonzado. No será avergonzado. Una vez una persona me hizo una pregunta muy interesante y me dijo, ¿por qué en los países que se denominan cristianos está lleno de ladrones, estafadores y mucha gente mala? ¿Y por qué en Japón, que es un país budista, la gente es correcta, nadie te roba y todo está bien? Tristemente, esta persona llegó a la conclusión de que no necesitaba, por ser japonés y vivir en un país donde todo es como debe ser, no necesitaba de Cristo. En su propia medida de justicia, era buena gente. Y en su propia medida de justicia, dijo, yo no necesito de Cristo. Pero la sorpresa se la va a llevar el día en que tenga que ir delante de Dios. Y Dios le va a decir, no es con tu medida, es con la mía. Y el alma que pecare, aunque sea una vez, morirá. Y merece el infierno. Pero aquel que ha creído en Cristo, yo le doy el perdón y le doy la vida eterna. En el versículo 33 dice al final, el que creyere en Él no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Tú quieres pasar sin vergüenza ese día delante de Dios, con alegría y con gozo, cuando el Señor te llame a su presencia? Hay solo un camino, y ese camino se llama Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. La palabra dice, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Qué vas a hacer tú con la piedra que es Cristo? ¿Vas a tropezar para vida? Y le vas a decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿O vas a seguir tu camino
y tropezar para muerte, y como el pueblo judío decir, yo no necesito de Él. De esa decisión depende dónde vas a pasar la eternidad. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias por tu misericordia que tú nos extendiste a cada uno de nosotros por esa cruz de Cristo. Señor, también gracias porque tú no quieres que nadie, ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Señor, gracias porque al creer en ti, tú nos perdonas, nos limpias y nos das vida nueva. Gracias, Señor. No podemos más que darte gracias y alabarte, Señor, por tanta misericordia y por tanta bondad. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que cuando tú nos llames a tu presencia, sea hoy, esta noche, mañana o dentro de muchos años, que ese día podamos pararnos de ti, delante tuyo, con alegría y con esperanza. Que ninguno salga avergonzado ese día por haber creído en Jesucristo. Y si tú no has creído aún en Jesús, Dios te extiende su amor y su misericordia hoy también. Y si es el deseo de tu corazón pedirle a Jesús que sea tu Señor y Salvador, yo te invito a que le digas, Señor, yo reconozco que te necesito. Soy un pecador. Necesito que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en mi vida. Que perdones todos mis pecados. Y que me hagas una persona nueva. Nunca voy a poder llegar a Dios por mi justicia. Te necesito, Señor. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús.